siguiendo una línea punteada, tenemos el eje Z apuntando hacia la derecha. Pero aquí mismo tendríamos el origen de A3, que está hacia arriba. Seguimos recorriendo una distancia, y luego en A4 dijimos que apuntaba hacia la izquierda. Para A5, nuevamente aplicamos lo del anterior análisis, que estaría en el origen hacia arriba. En A6 tenemos un punto que cambia el sentido de rotación de la articulación y va hacia la derecha. En A7, siendo el mismo origen, estaría apuntando hacia arriba. Y por lo tanto existe una pequeña distancia para llegar al plato de herramientas. Profe, ahí tengo una duda. Sí. En ese caso, bueno, aquí en lo de la presentación sí nos marca cuánto, a qué altura está el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7, ¿no? Porque ahí está el 1266 a la izquierda. ¿O esa es otra cosa? No, sí, esa es la altura del plato de herramientas. Pero en el segundo dibujo, tú ves que tiene una punta, tiene una herramienta específica. Sí. Bueno, en este momento la herramienta específica no la analizamos. ¿Por qué? Porque no es parte del modelo cinemático en este momento. Porque la herramienta cambia de forma. Puede ser un simple pen holder, o puede ser una herramienta de soldadura de punto, o puede ser un esmeril, o puede ser una antorcha de soldadura. Entonces cambian las características. ¿Sí? Pero efectivamente lo que es desde la base hasta el plato de herramientas en A7, mide esa distancia, que son 1266 hasta este punto. ¿De acuerdo? Y eso es correcto. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora, vamos a ver, fíjense. Estos son la asignación de los ejes Z. Entonces, vamos a poner Z, Z, Z. Y ya aquí especificamos que tengo el giro en ese sentido con base a las características del fabricante, indicándome θ 1. Luego, θ 2. θ 3. θ 4. Y todos son movimientos positivos. θ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí se aprecia el dibujo? Ahorita lo amplío un poquito. Nomás dejen terminar de hacer el análisis. Posteriormente, el eje X dijimos que está hacia adentro del plano, porque si es el sentido positivo del robot, pues entonces tendría que bajar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a proyectar.
Este, vamos a ver, sería esto. Hasta aquí sería X. Y obviamente, Y sería en este sentido, para formar un sistema de coordenadas derecho. Y ese sería nuestro sistema de referencia de la base de poder. De ahí en fuera, ¿dónde asignaríamos el otro eje X? En el sistema para Z1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Dónde indicaríamos a X1? Pues es para arriba, ¿no, profe? No puedo ponerlo hacia arriba, porque acuérdate que está paralela con Z0. Si lo pongo hacia arriba, anulo el parámetro para Z0. Acuérdense que la asignación del X es por orden de importancia que vaya a lo largo de la articulación. Obviamente no es posible porque está asignado el eje Z, que apunta a la siguiente. Tampoco es posible porque está en vertical. Entonces, cuidar que sea perpendicular a la Z anterior. Bueno, perpendicular, ya dijimos, no puede ir para arriba. Por sentido común, tampoco para abajo. Si Z está a la derecha, por sentido común, no puede ir X a la derecha ni izquierda. Sin embargo, me queda la opción de adentro afuera. Entonces, el último criterio que empleamos es que, si de ser posible, todas las X entre sí sean paralelas. ¿Eso qué me indicaría? Que X va hacia adentro. Exactamente, que X1 estaría apuntando hacia adentro del plano, siendo paralela con X0. Entonces, para X2 en Z2, ¿dónde estaría? Igual, ¿no? ¿Perdón? Igual. Igual. Estaría X1 y X2. ¿Y entonces qué sucede con los demás sistemas? Igual iría X para adentro, ¿no? Ok, en todos los sentidos, este sería entonces, vamos a ver, estoy en Z4, X4, tengo Z1, Z2, Z3, Z4, X5, ¿verdad? Perdón, 3 y 4. Y acá exactamente lo mismo. Sería X5 y X6. Y aquí X7. No me interesa saber las demás Y's, simplemente la primera y la última. La última, ¿dónde quitaría la Y entonces? Hacia la izquierda. Muy bien, hacia la izquierda. Y entonces tomar la separación en distancias. Desde este punto hasta acá, teníamos una distancia de 340. De este punto anterior, de 400. Esta la anterior, 400. Y esta pequeña diferencia, pues ahí resten 1266 menos 1140. Son 126. 106.
Profe, perdón, ¿por qué no se utilizan las demás Y's? Me quedó Porque no me son necesarias para poder parametrizar. Nosotros no tomamos ningún parámetro con el eje coordenado Y, simplemente es con Z y con X. Gracias. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Podría dar un minutito para anotar rápido, por favor? Sí, claro. Bueno, ya que no puedo utilizar el PowerPoint, voy a ampliar el de la cámara. ¿Así se observa bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se ve? La segunda medida es 400 o 420, por favor. 400. Es 340, 400, 400 y 126. ¿Preguntas, dudas? Si ustedes, por práctica o porque quieren tener mejor la referencia del sistema, quieren complementar los ejes coordenados dibujando Y, adelante, lo pueden hacer. Yo en este momento no lo haré por razones de simplicidad en el modelo, ya que si dibujo la línea en Y, podemos tener mayor cantidad de elementos sobrepuestos y eso nos podría detener en cuanto al análisis o confundir un poquito. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Si quisieran hacerlo de tal manera que no les implicara ningún problema en cuanto a la comprensión, pueden separarlos. ¿De acuerdo? ¿Cómo podrían separarlos? Bueno, voy a dibujarlo aquí otra vez. Este sería mi eje de simetría. Bueno, aquí podemos empezar con asignar X, Z, Y, 0. Y en esta distancia, en este punto, ustedes pueden separar con línea punteada. Por ejemplo, línea punteada, indicando que el sistema está en el origen. Y podríamos señalar que Z1 con X1 en un sentido y en el otro pueden manejar Z2 con X2, sabiendo que los dos sistemas están en el origen. La línea punteada es únicamente para poder separar y observar mejor su estructura. Luego el siguiente elemento indicar lo que es Z3 con X3. Acá.
Z4 con X4. Siguiente punto. Aquí. Z5 con X5. Obviamente aquí tendrían Y. Es que quieren complementar. De este otro lado, Z6 con X6. Y finalmente aquí meterían ustedes Z7, X7 y Y7. Es una forma de poder analizarlo cuando los robots por diseño tienen el eje forma simétrica entre la base y el efector final. Pero hay robots como algunos que van a ver más adelante que no es así. ¿Todas preguntas hasta ahí? ¿Todas? No. Solo para aclarar, porque si nos hubieran dado las medidas exactas de los otros ejes, sí irían separados, ¿verdad? Sí. Gracias. Igual ya ahorita en este momento también es porque es por la posición que estamos tomando del robot, ¿no? Porque si en realidad estuviera tomando otra posición, también cambiaría, ¿no? Sí, Porque claro. ah, Sí, claro. Ojo, el fabricante nos da una posición de home, ujú. pero no significa que esa posición de home sea la más cómoda para el que lo analiza. ¿Qué sucede cuando el robot está en una configuración que no es ni de home ni que te permite analizarlo? Bueno, tú tendrías que cambiar la configuración de tal manera que te permita realizar el análisis en la forma más cómoda. Eso no está prohibido. Es decir, este robot, por definición o por la hoja de características, lo pusieron en una posición de home en vertical. Pero tú lo puedes, en su segundo grado de libertad, girarlo 90 grados. Es decir, que el robot estuviera en su extensión máxima a lo largo de X, porque la extensión máxima es sobre Y, digo sobre Z, hacia arriba en vertical, alcanza la mayor cantidad de distancia en altura. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Un ejemplo sería el robot Puma. Esa no es la posición de home. Ese es el alcance máximo del robot. Pero su posición máxima de distancia también sería en vertical, porque tomaría una distancia mucho más amplia. Por Oiga, ejemplo, pero para cuando hagamos bueno, cuando nos toque a nosotros hacerlo, ¿lo podemos poner hacia arriba como ahorita lo estamos aplicando? sí, sí, pero también deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces, muchas de las ocasiones, puede o no ser conveniente. Un ejemplo, este ABB IRB 1660 es su posición de home y es una posición muy cómoda para el análisis. Si tú lo pusieras los dos eslabones en vertical, tendrías que ver si es factible poderlo parametrizar, porque tiene una distancia que cuando gira el eslabón a el horizontal a 90 grados, la distancia te va a cambiar. O cuando tú lo extiendas completamente hacia la derecha, te va a cambiar incluso la asignación de los ejes. Entonces ahí
Cuando ustedes vean el modelo de un manipulador en esta configuración, que sería de home, vean primero si es posible asignar todos los ejes Z y luego los ejes X. Si tienen alguna complicación de que de pronto les anule el parámetro o no puedan parametrizar alguna distancia, ni con la representación de Z, ni con la representación de X, entonces tienen que cambiar la configuración. ¿Cómo? Pues los dos eslabones ponerlos extensamente hacia la derecha. Si les conviene, por eso es una convención. ¿Vamos bien? Por ejemplo, este robot Master, que su home es muy parecido al del IRB que vimos anteriormente, pero la configuración de análisis se extendió. Eso te podría permitir hacer el análisis mucho más simple. O en su caso, este robot SCADA, que quizá esa configuración sea muy compleja para poder realizar la parametrización, más no imposible. Si tú asignas los ejes coordenados correspondientes, tanto Z como X, y de pronto observas que no encuentras una lógica para poder parametrizar, entonces tendrías que extender el segundo grado de libertad para que quede alineado con el primero y empezar tu análisis desde ese punto. ¿De acuerdo? Eso no está prohibido. Simplemente es la forma más conveniente y cómoda de poder realizar la parametrización. ¿Dudas? No, profe. Ok. Observen, ya que tenemos nuestros sistemas coordenados en forma correcta, pues ahora podemos hacer la parametrización. Empezamos con los 10º elementos angulares de distancia, de cambios de plano, como mencionamos nosotros en un momento dado, de torsión y de longitud, para poder encontrar las matrices correspondientes individuales de cada eslabón. Entonces, empezamos con el primer grado de libertad. Sabemos que el robot KUKA, todas sus articulaciones son angulares. Eso significa que la variable es angular y vamos a tener a θ1, a θ2, a θ3, a θ4, a θ5, a θ6 y a θ7. Pero recuerden que lleva un offset, un valor que debe considerarse, porque por default yo no puedo definir que todos sean valores angulares 0, sino que tiene un valor ya asignado o cambiado de plano. Entonces, recordando nuestras reglas o nuestros apoyos, observamos que el ángulo θ es el ángulo entre el eje X de referencia al X del móvil girando sobre el Z de referencia. La distancia de I es una distancia entre los ejes respecto al de referencia. Y hacemos un cambio de planos. Alfa I es el ángulo ahora entre la Z de referencia al Z del móvil girando sobre el X del móvil. Y la distancia A, pues es el análisis de esos ejes. Entonces, prácticamente vemos del sistema 1 al 0. Observamos ángulo que existe entre X0 para hacer paralelo con X1 girando alrededor de Z0. ¿Cuánto es? 0. Ya son paralelos naturalmente desde que iniciamos la asignación de los ejes coordenados. Por eso es muy importante utilizar los criterios, porque me ayudan a reducir mucho los parámetros. D. Separación entre el eje X0 al X1 a lo largo del Z0. 340. Muy bien. 340. Alfa. Ángulo que existe ahora entre el Z0 para hacer paralelo con el Z1 siempre y cuando gire respecto al X1. Menos 90.
¿Cuánto? 90 positivo. 90 positivos. Sí, acuérdense que el eje Z0 está hacia arriba. Hay que llevarlo paralelo con el Z1, pero hay que proyectar hacia X1. Por lo tanto, va a girar 90 grados. Separación A. Profe, Separación tengo- X. Sí, o sea, el que gira es el Z0 entonces. físicamente sí. Y quien se está refiriendo al giro es X1. ¿Sí vamos bien? Mm, o sea, A ver si puedo proyectarlo. Este sería X1 y este es Z0. ¿Vamos bien? sí. Ok. Yo tengo que girar de tal manera que sea paralelo con Z0. Pero mi ok. pivote o mi eje de giro es X1. Si lo vieras así, sería en ese sentido. ¿Sí? Sabiendo que X está hacia adentro del plano, X1. Sí. Y este es Z0. Entonces tengo que girar en ese sentido para hacerlo paralelo con Z1. Ok. ¿Cuánto fue? Mi eje de Menos 90. referencia es X1, pero gira Exactamente. Z0. Exactamente. Ok. Gracias. ¿De acuerdo? Ok. Posteriormente a la distancia de separación entre el Z0 con el Z1, recorriéndome a lo largo de X1. ¿Cuánto es? 0. 0, porque dijimos que la línea punteada me está indicando que están en el origen. Por lo tanto, no hay distancia que recorrer. Es decir, hacia adentro del plano. ¿Vamos bien? Con esto, calculo entonces la matriz inicial de 1 a 0. Posteriormente, para θ2, es decir, del sistema 2 al 1, ángulo que existe entre X1 para hacer paralelo con X2 si debo girar sobre Z1. Muy bien. 0. Después, distancia de separación que hay entre el eje X1 para hacerlo coincidente con el X2 si deba desplazarme sobre Z1. 0. 0. 0. Muy bien, están en el origen. Ángulo que existe entre el Z1 para que sea paralelo con el Z2 si debo girar respecto al X2. Menos 90. Muy bien, menos 90. Distancia de separación entre las zetas si debo recorrer a lo largo de X2. 0. 0, porque dijimos que está en el origen. De esto describimos entonces la matriz del segundo sistema. Vámonos con el tercero. Ángulo que existe entre X2 para hacerlo paralelo con X3 si debo girar respecto a Z2. 0. 0. Distancia de separación que existe entre el X2 para que se intersecte con el X3 si me debo desplazar a lo largo de Z2. 400, ¿no? Muy bien, 400. Ángulo que hay entre el Z2 para hacerlo paralelo con el Z3 si debo girar en función de X3. Menos 90. Muy bien. Separación que existe entre el eje Z2 y el Z3 a lo largo del X3, es decir, hacia adentro del plano. 0. Muy bien, 0. Con esto calculo el tercer eslabón. Vámonos con el cuarto. A ver si todavía se puede apreciar ahí. Para θ4, vamos del 4 al 3. Ángulo que existe entre X3 y X4 girando alrededor de Z3. 0.
Distancia que separa el eje X3 para intersección del X4, desplazándome sobre Z3. 0 también. 0. Ángulo que existe entre Z3 y Z4 girando sobre X4. 90, positivo. Muy bien, 90. Separación que existe entre Z3 y Z4 a lo largo de X4. 0. Ok, 0. Con esto calculo la matriz del tercer sistema con respecto al 4. Vamos con el siguiente. Del 4 al 5. A ver, quizás se quede fuera de foco la parametrización, pero aquí les voy a estar indicando. Entonces, para teta 5, ángulo que existe entre el eje X4 para hacer paralelo con el X5, si debo girar sobre Z4. 0. 0. Distancia que separa el eje X4 a la intersección con el X5 a lo largo del Z4. 200. 400. Ángulo que existe entre Z4 para hacer paralelo con el Z5 si giro respecto a X5. 90 positivos. Muy bien, 90 positivo. Distancia que separa el eje Z4 con el Z5 a lo largo del X5, es decir, hacia adentro del plano. 0. 0. Y con esto calculo la matriz de 5 a 4. Aquí están los parámetros. Vamos con los parámetros de 6. Es decir, el sistema 6 al 5. Entonces vamos a analizar. Ángulo que existe entre el X5 para hacer paralelo con el X6 si debo girar sobre Z5. 0. Muy bien. Distancia que separa el eje X5 a la intersección del X6 a lo largo del Z5. Ok, 0. Ángulo que existe entre el Z5 para hacer paralelo con Z6 si debo girar con respecto a X6. Menos 90. Muy bien, menos 90. Separación que hay entre el Z5 con Z6 desplazándome sobre el X6. 0, porque están en el origen, están en un punto origen. Entonces tengo la matriz de 6 a 5. Estos serían los parámetros que acabamos de encontrar. Y por último, el sistema 6 en relación al 7. Ángulo que existe entre X6 y X7 girando sobre Z6. 0. 0. Distancia de separación que hay del X6 para que se intersecte con el X7 a lo largo del Z6. 126. 126. Muy bien. Ángulo que existe entre el Z6 para hacer paralelo con el Z7 si debo girar respecto al X7. 0. 0 son paralelos. Y distancia que hay que recorrer entre el eje para intersectar Z6 con el Z7 a lo largo del X7. 0. No puedo desplazarme hacia dentro del plano porque ya van alineados sobre este eje de simetría. Entonces no hay distancia que recorrer en profundidad de 7 a 6. Estos serían los parámetros de ese modelo. Y entonces hay que buscar las matrices individuales. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ok. Pues vamos a extender la clase aquí, a lo que nos alcance para hallar las matrices correspondientes. Entonces tenemos, vamos a calcular la primera matriz. La A de 1 a 0.
Sabemos que la variable se mantiene, por lo tanto sería coseno, pero no le voy a poner teta 1, sino para compactar un poquito la notación. Coseno de 1, que especifica que es el valor angular, teta 1. Entonces aquí en la primera columna nos quedaría coseno de teta 1, seno de teta 1, 0 y 0. En la segunda columna, acuérdense que nuestra observación es respecto a alfa, porque aquí afectan unos cosenos. Si alfa en el primer grado de libertad es noveno, el coseno de noveno, el coseno de 90 es 0, por lo que multiplique aquí, en estos dos términos van a ser 0. Pero en el segundo es un seno de 90, o el seno de alfa, pues, que vendría siendo 1. En la tercera columna rigen los senos de alfa, siendo 1, pues permanece aquí el seno de 1 y menos coseno de 1. Acá tenemos el parámetro A, pero en todos los parámetros aquí, en A, son totalmente nulos. ¿Vamos bien? Por lo tanto, 0, 0. Y nos quedaríamos con el parámetro D. En este caso serían 340 y 1. La matriz de 2 a 1. Seguimos teniendo aquí la variable. Coseno 2, seno 2, 0 y 0. Aquí mencionamos que tenemos un coseno de alfa, pero sigue siendo menos 90, por lo tanto 0, 0. Y aquí es el seno de alfa, que vendría siendo menos 1. Aquí, por default, ya tengo el seno de alfa, y por default tengo un menos 1. Entonces, me quedaría el seno de 2, y aquí tengo por default un menos. Por lo tanto, sería menos por menos, más coseno de 2. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? En el tercero, cuarta columna, perdón. ¿Por qué no nos estamos dejando los cosenos y los senos? Otra vez, ¿cómo? Ve que al inicio dejamos coseno de 1 y seno de 1 y pues, viceversa, bueno, con el coseno 2 y seno de 2. ¿Por qué estamos dejando esas así? Para no tener que dibujar el símbolo teta, porque ya sabemos que es la variable angular. ¿Sí? Sí. Es para hacer un poquito más compacta la notación. Si quieren ponerlo así, el coseno de I sería igual al coseno de teta I. Y el seno de I es igual al seno de teta I. ¿De acuerdo? Sí, profe. En la cuarta columna, la variable A vale 0. Y tengo una variable D, no. Es nula. Ahí está. Es 0. 0, muy bien. Vámonos con la matriz